Una oración. Abacados, en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach, háblanos, Abba, por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Queremos oír tu preciosa voz, no la del hombre. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet. Todo el material es gratuito, lo puede usted bajar, copiar y regalar. En esta Quejilá no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Hágalo con toda confianza y hágalo pronto, porque los tiempos prácticamente ya terminaron. Vamos a ver el libro de los Hechos. Bendito es el nombre de Yahweh, en el capítulo 21. Y antes permítanme retomar algo para que pues el conocimiento que tienen ustedes y el de todos se vaya enriqueciendo, empezando por mí. Yo tengo que seguir estudiando. Sobre el don de lenguas ha habido varias preguntas. Aprender un idioma es una cosa. Las lenguas no se aprenden, vienen de momento. Entonces, ya leíamos en Romanos 8:26 que el Ruach HaKodesh nos ayuda con gemidos indecibles. Ahora, aprender un idioma es una cosa, traducir un idioma es otra cosa. Por ejemplo, cuando dice interpretación, vamos a suponer que yo me siento al piano y les digo, les voy a traducir esta melodía. No, yo les digo, les voy a interpretar esta Jalel al Eterno para que ustedes la oigan. Voy a interpretar. ¿Qué es la interpretación entonces? Eso es más bien del corazón. No sé si me doy a entender con este ejemplo más. Entonces yo no digo voy a traducir esta melodía. No, yo digo voy a interpretar esta melodía o voy a interpretar esta Jalel. No es igual la traducción, son dos cosas muy diferentes. La traducción lleva un tiempo para aprender un idioma y poderlo traducir, eso es con tiempo. La interpretación se da al momento real sin conocer la lengua. Esa es otra cosa, ¿sí? Ahora, vamos por favor a 1 Samuel, vamos para allá. Y el Ruach HaKodesh, antes de que viniera Yahshua HaMashiach y que lo diera a sus talmidín y a todos nosotros, antes venía y se iba, venía y se iba. No estaba todo el tiempo el Ruach HaKodesh en un hombre. Por eso dice, y vino el Ruach HaKodesh sobre Sansón y se iba. Y vino el Ruach HaKodesh sobre Sansón y entonces, lógico, se retiraba. Entonces, no se tenía el Ruach HaKodesh en permanencia, en el corazón, en el alma, en el espíritu, para que se entienda. Iba, venía y se iba. Y una personita muy hermosa que es Ana, vamos para 1 Samuel capítulo 1, podemos decir que en ese momento tuvo un derramamiento del Ruach HaKodesh en ella. En el verso 12 dice así, recuerdan que Ana fue a orar, ¿sí? No había templo, estaba nada más el Mishkan. Entonces dice el verso 12, mientras ella oraba largamente delante de Yahweh, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. ¿Recuerdan todo lo que ministré? Yo dije en Shabbat, sí, fue en Shabbatón, ¿verdad? Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por borracha, por ebria. ¿Y qué les dijeron los talmidín en el Bet Hamikdash, en Hechos 2? Están borrachos. Llega un momento que es tanta la presencia, bendito es su nombre, del Ruach HaKodesh, que entonces se empieza a hablar en un idioma diferente. Eso ya primeramente el Eterno ya el día domingo tú ya puedas consultar Shalom 132 y ya estará el video y también el audio en la página gozoypaz.mx. Entonces, ¿qué pasó aquí con Ana? Un derramamiento fuerte del Ruach HaKodesh. Bendito es el Abacados. Aleluya. Entonces, una cosa es aprender un idioma. Las lenguas no se aprenden, vienen de momento. Una cosa es la traducción y otra cosa es la interpretación. Por eso no dice don de lenguas o lenguas, y eso ya vimos la diferencia que hay. Interpretación de lenguas, no dice traducción de lenguas. No dice, porque la interpretación
es en el corazón lo que el Ruaj HaKodesh nos está haciendo sentir o claramente lo que la otra persona está diciendo. Es algo sobrenatural. Recuerden, amados Sajín, amadas Agayot, no tratar de encajonar al Todopoderoso en algo como es esta dimensión tan diminuta, tan diminuta. Es eso, sería algo, no sé, hasta pues absurdo de nuestra parte tratar de hacer eso. El Eterno hace lo que Él quiere y como Él quiere. Aleluya. Ahora, hay cosas que no comprendas, pero no por eso las critiques, porque están en la Tanaj. Y mientras se ministre la bendita Tanaj y no inventos de hombres, entonces, bueno, hay cosas que tal vez no entiendan algunos, digo no todos, sino algunos, no criticar porque se puede caer en una cosa que no sería correcta. Lo que no entendamos, mejor esperar que el Ruaj HaKodesh nos diga, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a Hechos 21, amados Sahim. Bueno, voy a ser breve en un prólogo. Miren, por ejemplo, en el verso 20, aquí hubo una gran conversión de no judíos. Es decir, no fueron judíos los convertidos, no fueron, lo que quiero decir es esto, perdóneme, como tantos ideas que se me vienen a la cabeza, perdóneme. No fueron convertidos al cristianismo, a eso es a lo que iba yo. O sea, en el verso 20 es, porque de aquí muchos se toman en el cristianismo, y por favor, si eres cristiano, no te ofendas, sigue estudiando con nosotros Torah y vas a ver cómo es hermosa la Torah y es muy diferente a lo que te han enseñado. Esta es la verdad, guardamos el Shabbat, guardamos los pactos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el verso 20, para que no se vaya a pasar, no es que hayan sido convertidos al cristianismo, ellos nunca dejaron la Torah, sino que creyeron también aparte en el Mesías. Eso que quede claro en el verso 20, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso, por ejemplo, del verso 21, aquí está claramente que Shaul nunca enseñó contra la circuncisión. En el verso 21, Shaul nunca enseñó contra la Brit Milá, el pacto de la palabra, el pacto que Yahweh hizo con Abraham. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el verso 29, por ejemplo, bueno, en el verso 29, aquí es querían desacreditar todo el trabajo que Shaul, más llamado Pablo, Shaul estaba haciendo, era desacreditar. En el verso 36, dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Entonces, vemos todo lo que sufrió Rav Shaul, por anunciar la verdad. Recuerda que Rav no significa rabino como tal, sino Rav quiere decir alguien que el Eterno puso sobre mucha gente. Alguien que el Eterno puso sobre mucha gente. No quiere decir rabino, sino Rav es alguien que el Eterno puso sobre mucha gente. Bueno, entonces, si tú ves aquí, Rav Shaul estaba sufriendo, pero ahora vemos cómo ahí sí lo digo tal cual, rabinos, que realmente son morim de la Torah, de la prosperidad. Y cada día nos van hablando más, hermanos, y qué bueno, de Estados Unidos, de Norteamérica sobre todo. Pero también ya empezó a infiltrarse esa doctrina de la prosperidad en las congregaciones pseudomesiánicas, donde el rabino les dice que no tienen que ser pobres y que todos que tienen que ser ricos y todos que tienen que tener carro último modelo. Copian lo del cristianismo y lo pegan, lo quieren pegar ministrando Torah. Es una absurdez eso y no debe de ser. Entonces vemos como aquí Rav Shaul, él ministraba la Torah, ministraba santidad, pero como vemos, es el contraste, lo que quiero decir es el contraste que hay hoy con los rabinos, entre comillas, de la prosperidad. Ahora, quiero llevarlos también para que no se vaya a pasar, amados Sahim, en el verso 7 y 8, donde dice Tolemaida en el verso 7, ¿sí? Era el antiguo puerto de Aco. Si puedes ponerle así. Yo tengo aquí mi Taná con cantidad de apuntes y demás, y ya no caben, pero bueno, la idea es el antiguo puerto de Aco. Ahora vamos al libro de los Jueces,
Vamos al libro de los jueces. Esto es para que tú tengas más información, y si el Eterno te llama para ser moré de la Torah, aleluya, tengas más información. El libro de los jueces en el capítulo 1 y en el verso 31 y en el verso 32, vamos para allá. ¿Sí? Dice, tampoco ayer arrojó a los que habitaban en Aco. Ahí está, en Aco. ¿De acuerdo? Eso es lo que ya para el libro de los Hechos era Tolemaida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ya tú estudias el libro de los jueces, vamos a ver, todavía falta que estudiemos mucho de la bendita Tanaj. Ahora, y era llamada también Acre al norte de Cesarea. Entonces si tú puedes ir a Israel o vas a viajar a Israel, entonces ya te vas ubicando en muchas cosas. Inclusive cuando uno va a Israel hay varios letreros, todo está en hebreo cuadrado y en árabe. Bueno, a nosotros nos interesa el hebreo. Y entonces vas a ver, bueno, aquí estaba este puerto, aquí estaba otro, y entonces nos vamos ubicando, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que el Eterno lo permite, que vayas a Israel, y si no, de todas maneras lo conoceremos. Bendito es Yahshua Mashiach. Amén. Bueno, ahora, quiero ir otra vez al libro de los Hechos 21, nada más déjeme hacer estas aclaraciones, para que así, ya estaba, desde luego, desde la época de Yahshua, la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia estaba a un lado del Bet Hamidash, del templo, y se comunicaba hacia el Bet Hamidash, hacia el templo, por medio de unas gradas, de unas escalinatas, de unas escaleras. Entonces, los no judíos tenían acceso al atrio, por así decir, a los patios exteriores del templo, pero no más allá. Entonces, los no judíos tenían acceso al atrio, a los patios exteriores del templo, del Bet Hamidash, pero no más allá. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 21 que estamos estudiando y que vamos a entrar de lleno, ahorita en el verso 31 dice así, no sé si tengan Hechos 21, 31. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Bueno, ahora vamos a hablar de Claudio Lisias. Era un comandante del batallón romano y estaba acuartelado en la fortaleza Antonia, acuartelados que están encerrados con todos sus soldados. Bueno, en el verso 34 dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza Antonia. De hecho, algún día nos vamos a dedicar a ver puras diapositivas, primeramente el Eterno, para que tú te ubiques bien ya cómo estaba todo, ¿de acuerdo? De hecho, tú lo puedes encontrar en internet, ¿verdad? Hay maquetas, allá en Yerushalayim hay un museo, hay una maqueta muy grande de cómo estaba el templo y la fortaleza Antonia. Bueno, en la fortaleza Antonia es donde llevaron a nuestro gran Adón Yahshua Mashiach. Ahora, en sí, bueno, entonces el verso 24 está hablando de esta fortaleza, que era un cuartel militar. Y vamos a hablar aquí de un tal egipcio, porque aquí está, miren en el 38, no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición. Entonces hubo un egipcio que se dijo profeta y escapó. Y ahorita lo vamos a estudiar ya en forma, para que se vaya entendiendo mejor. Entonces yo voy a ir leyendo. ¿Tienen listo Hechos 21? Sí, bueno, dice así Hechos 21, verso 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Entonces un día de viaje fue esto, ¿verdad? Y fue una de las escalas. Ahora el verso 2. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Entonces Saulo, por así decirlo, abandonó un barco más grande sin escalas, abordó un barco más grande sin escalas hacia Fenicia. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Entonces Saulo
abordó, no abandonó, sino abordó un barco más grande, ¿verdad? En su escala fenicia. Ahora, el 3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Entonces, generalmente los barcos, según estudiosos de esa época, tardaban una semana en descargar estos barcos. Ahora, la persecución de la Quejilá en Jerusalén sirvió en el plan del Eterno para llevar la Besorá, las nuevas de salvación, hasta Fenicia, y por eso Saulo los buscó allí. Recuerden ustedes cuando hablamos de la persecución en Jerusalén. Bueno, dice así, el 4, y hallados los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Bueno, por eso he dicho que la persecución de Jerusalén hizo que todos salieran, por así decirlo, corriendo, ¿por qué no decirlo? No, y no es nada irreverente. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Recuerden, el barco, una semana, ¿sí? Y ellos decían a Rab Shaul por el Ruach HaKodesh que no subiese a Jerusalén. Ahora, por el Espíritu. Entonces, que no subiera, pues Shaul, sabían que era la voluntad divina aún así. Más bien, los hermanos lo que sentían o lo que sabían por el Ruach HaKodesh es que Saulo sufriría en Jerusalén. Entonces estaban preocupados, muy preocupados por su seguridad. Ahora, dice así, y ellos decían a Rab Shaul por el Ruach HaKodesh. Aquí no es que estén hablando en lenguas, aunque pudieron haber hablado en lenguas, ¿no? Pero más bien, ellos sabían por el Ruach HaKodesh que iba a sufrir mucho Rab Shaul. El verso 5 y 6. Cumplidos aquellos días, ¿cuántos días? 7 días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Miren qué bonito. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Entonces, en pocas palabras, estuvo en Tiro una semana y la despedida, por lo que vemos aquí, fue muy significativa. Entonces, hay muchos que satanizan las playas. No, hay ciertas playas que sí podemos ir, donde no haya alboroto, ni mujeres mal vestidas o enseñando parte de su cuerpo, etc. Hay que ser estratégicos también, hay que disfrutar de todo, pues es creación del Eterno. Entonces, la cuestión es buscar dónde y a qué hora, ¿de acuerdo? Sí, para poder tener comunión. Es hermoso. Yo les decía cuando presenté los juicios, parte de lo que ya estaba viendo, de que las playas están desapareciendo en algunos lugares. Bueno, dice el verso 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, ya te expliqué, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Entonces, después de esto, el viaje lógico siguió. 36 kilómetros al sur de Tolemaida, ahora es Acre. Ahora, todo esto surgió por la persecución de la Quejilá, la congregación, la Quejilá de Tiro, surgió por la persecución de la Quejilá. Dice el verso 8, al otro día, saliendo Shaul y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Recuerden que Cesarea, les expliqué yo, es la ciudad más romana en Israel, es decir, es la que tenía, o todavía tiene, pero ya mucho, ahí es donde tiembla mucho y encuentra uno columnas romanas en el suelo, pero fue la ciudad más romana de todo Israel, o sea, donde construyeron más los romanos. Entonces había hasta baños públicos ahí, etcétera. Bueno, pero quiero volver a leer. Al otro día salieron Shaul y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando a casa de Felipe, ahí sí subrayen, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, y eso te remite a Hechos 6, ¿de acuerdo? Cuando había mala distribución y cuando no se daba buen lugar según ellos, los que se quejaban a la distribución de las viudas. ¿Sí se acuerdan de eso? Ahora vamos a Hechos 8, lo que sí vamos a Hechos 8, vamos para allá, Hechos 8:40. Cuando tengan Hechos 8:40 me dicen un amén. Bendito es tu nombre, Abacados.
En Hechos 8:40 dice lo siguiente: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba las buenas nuevas de salvación en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces dije yo que ahí se quedó por 20 años. Y ahí es donde lo encuentra Shaul. A ver, entonces vamos a Hechos 21. Vamos a Hechos 21. Entonces de Jerusalén se fue hacia Cesarea. En Hechos 21, entonces aquí claramente dice en el verso 8, lo vuelvo a leer: al otro día saliendo Shaul y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. A ver, todos el 9, por favor. Amén. Bueno, ahora, en cuestión de la profecía, vamos a ver 1 Corintios, por favor, vamos allá. Hay tanto que ministrar, amada Keila. Bendito es el... Vamos a 1 Corintios 11, en el verso 5. Entonces la mujer no puede predicar ante un grupo de varones. Eso es una aberración, porque son espíritus de Jezabel. Pero sí puede enseñar a un grupo de mujercitas y no decirse pastora. Eso no existe, ni existirá. Y sí puede enseñar a un grupo de hermanas, como ponerse la mitpajad, etcétera, y sí puede profetizar. Ahora, vean cómo aquí dice en el verso 1 Corintios 11:5, ¿lo tienen? Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, sí pueden profetizar las mujercitas y no hay que detener los dones del Ruach HaKodesh. Eso ya lo ministré y vamos a seguir hablando despuesito más de los dones. Ahora, volviendo a Hechos 21, vamos para allá, Hechos 21. En el verso 10, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ahora, vamos por favor aquí a Hechos 11, vamos para allá, Hechos 11, en el verso 28. Vayan anotando las citas, ustedes me dicen 11, 28, ya cuando lo tengan anotado y lo tengan a la vista. ¿Sí? Bueno. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Ruach HaKodesh que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces era un profeta, Agabo. Ahora, vamos a leer algo muy interesante ahorita. Miren, Hechos 21, cuando tengan Hechos 21 otra vez, me dicen un amén. Entonces en el verso 11 dice: quien viniendo a vernos, o sea, Agabo, tomó el cinto de Rab Shaul y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Ruach HaKodesh, así atarán los Yehudim en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Tremendo. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahora, pongan atención, amados Sahim. Miren, hay cosas que cuando ya uno va siendo lleno del Ruach HaKodesh, hay cosas que hace uno que parecerían locura. Entonces, por eso les vuelvo a repetir, no critiquemos lo que no conocemos. No, porque los profetas dramatizaban y seguimos dramatizando las predicciones. A ver, ¿cómo es eso? Los profetas dramatizaban, como en el caso aquí de Agabo, sus predicciones, pero lo que le había dicho el Ruach HaKodesh, no inventos de él. Entonces vamos a Primera de Reyes para que se entienda cómo es que eso está ya también en varios audios. Vamos a Primera de Reyes 11. Cuando tengan Primera de Reyes 11 en el verso 29, me dicen un amén. Y aquí vemos una dramatización, es decir, explicar con las manos o con algún gesto, con algún ademán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, 1 Reyes 11, 29, cuando lo tengan me dicen un amén. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, o sea, un talit, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa, que es el manto, el talit, nuevo que tenía sobre sí, lo rompió en 12 pedazos.
Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Elohim de Israel: y aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una dramatización. Está explicando con las manos y con el talit lo que iba a suceder en el reino. Y recordemos cuando di el tema del talit, que el talit significa el malhut, Hashamayim, el reino como tal, ¿sí? Tanto en el cielo como en la tierra. ¿De acuerdo? Por eso es bueno escuchar muchos audios. Por eso es muy bueno oír Simchat Torah, nuestro radio. Porque tú lo pones y a lo mejor tú, Ajot, estás planchando, estás lavando tus trastes, etcétera. Estás lavando la loza para que no se malinterprete en otros países, etcétera. Y entonces, de esa manera tú te estás nutriendo y no dices: ay, voy a poner este disco, ahora voy a poner este disco. No, estás escuchando ministraciones las 24 horas si quieres. Vamos a Isaías 20. ¿Sabían ustedes que yo por ratos, no todo el tiempo, por ratos escucho Simchat Torah? Porque me sirve de repaso a mí también. Amén. Isaías 20, ¿tienen el 2? Isaías 20, perdón. El verso 2. A ver, cuando lo tengan, me espero 2 segundos. Ya pasaron. Isaías 20, ¿tienen el verso 2? En aquel tiempo habló Yahweh por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Yahweh: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico para sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, y a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Es una dramatización también aquí, amados aquí. Ahora anoten Jeremías, hay muchas dramatizaciones acá en la Tanaj, y el Eterno pone en nuestro corazón, por medio de su bendito Ruach HaKodesh, que se hagan cosas con las manos y después se cumplen. Bendito es el abacados. No tiene que ser emoción. Jeremías 13. Vamos para Jeremías 13, del verso 1. Y la explicación de esto está, permítame leer Jeremías 13, verso 1 al 7. ¿Lo tienen? Así me dijo Yahweh: ve y cómprate un cinto de lino y cíñete sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Yahweh y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez la palabra de Yahweh diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Yahweh me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Yahweh: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto en aquel lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Yahweh diciendo: así dicho Yahweh, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Otra dramatización. Y hay otra más que quiero comentarles, pero les digo, hay muchas más. Ezequiel 4. Cuando tengan Ezequiel 4 me dicen un amén. Y la explicación de la de Jeremías está, lógico, en el libro del profeta Jeremías, ahí lo explico con más amplitud. Y la de Ezequiel también, en Ezequiel, el libro de Ezequiel, pero si tú quieres las cuentas exactas, del castigo sobre la casa de Judá y sobre la casa de Israel, lo encuentras en el audio La Bestia y el Sistema Global. Ahí explico por años, sumas, etcétera, todo eso. Dice aquí Ezequiel 4: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén y pondrás contra ella sitio, edificarás contra ella fortaleza y secarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Tú te acostarás sobre tu lado, ¿qué? Izquierdo, y pondrás sobre la maldad de la casa de Israel el número de los días que duerma sobre él,
llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. ¿Quieres saber qué significa? Busca el audio, la bestia del sistema global. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá. 40 días, día por año te lo he dado. Y ahí en ese audio, vuelvo a decirles, invitarles, la bestia del sistema global, ahí está, cuenta por cuenta, y el castigo para la amada casa de Judá todavía no termina. Tremendo. Y el castigo para la amada casa de Israel terminó en el año, ¿quién recuerda? 2008. Y ahí están las cuentas, busquen. Por eso tú y yo despertamos. Claro, hay muchas cosas más que contar, pero bueno, entonces son dramatizaciones, hermanos, Ajim. Por eso Agabo tomó el cinto de Rav Shaul y dijo, así van a ser con el dueño de este cinto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a Hechos 21, en el verso 12. Y de esto hay mucha piratería, decimos aquí en México, mucha copia. Mucha gente hace cosas pero no es así, no. Por los frutos los conoceréis. Ve quién está hablando. O sea, tenemos que ver quién está profetizando, si tiene soporte del Eterno en primer lugar, si da testimonio con su vida, etcétera, etcétera. Muchas cosas, amados. Aquí no se dejen impresionar por algo que vean. Si no, mejor hubieras leído Calimán. O sea, no sé si escucharon de eso, pero bueno, o sea, no, hay que primero pedirle al Eterno que nos dé discernimiento. Es lo primero. Hechos 21, verso 12. Entonces, ¿lo tienen a la vista? Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que nos subiese a Jerusalén. Entonces Rav Shaul respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Adón Yahshua. Tremenda declaración. El 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Adón. Fíjense que aquí está diciendo, y como no lo pudimos persuadir. ¿Quién escribió Hechos? ¿Quién escribió Hechos? A ver, algún varón. Lucas. Entonces, él es el que estaba ahí con él también. ¿Sí? ¿De acuerdo? El médico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, después de que oyó esta profecía, o de que oyeron la profecía todos, le rogaron, no vayas a Jerusalén. ¿A qué te recuerda esto? Cuando Kefas le dice a Yahshua, no subas a Jerusalén. Entonces, si dice rogamos, es que Lucas también estaba ahí. Ahora, si nosotros recapitulamos todo, yo sé que a veces para algunos hermanitos es difícil recapitular todo. Él llevaba la ofrenda para los creyentes en Jerusalén, o sea, Rav Shaul llevaba una ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Entonces, por lo tanto, no se dejó disuadir, porque dijo, no, llevo la sadaká, llevo la ofrenda a Jerusalén, se están muriendo de hambre allá, yo no puedo darme el lujo, por así decirlo, de quedarme aquí con ustedes, seguirlos ministrando y gozándonos mientras ellos están muriendo de hambre, mis hermanos Yehudim. Tremendo amor, eso se llama amor. No, por eso les digo, en el caso de Rav Shaul, el amor es, y ya tú sabes la definición de amor de Hechos 13, entonces, todo lo sufre, todo lo soporta, etcétera. ¿Por qué? Porque él estaba dando testimonio de todo eso, no nada más decirlo de boca de los dientes para afuera. El 15 y el 16 de Hechos 21. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vean cómo dice subimos, porque él también fue con él, Gilel, o sea, Lucas, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. ¿Sí? ¿Amén? ¿Vamos bien? ¿Lo vas siguiendo o te estás durmiendo? Bueno, entonces Nasón tenía una casa en Jerusalén y él era originario de Chipre, igual que Bernabé. ¿De acuerdo? Ahora, de Cesarea a Jerusalén, a Jerusalén, son 104 kilómetros. Son 104 kilómetros, son 2 días de viaje a caballo y muchos más días a pie. Entonces a veces hacían viajes
según los historiadores, la tradición mesiánica, judía, verdadera, porque todos eran judíos y luego gentiles que estaban añadiendo, pero no en casa de Israel, recuerda. Entonces, hay muchos escritos que algún día vamos a estudiar también, si el Eterno lo permite. Dice el verso 17, van anotando lo que les voy diciendo, porque tal vez tú seas llamado después para Moré, el Eterno tal vez nos separe, entonces tú tienes que enseñar a otros. Aleluya. ¿Sí? 17, voy a leer 17 al 19. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Rab Shaul entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos. Fíjate cómo dice Jacob, no dice Santiago. ¿Sí? ¿Ok? Sí, sobre las cartas, digamos. Entonces, Jacob y se hallaban reunidos todos los que, los ancianos, los aquenín estaban ahí, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio. Tremendo. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay autoridades que debemos respetar. Y él no se dirigió directamente, vengo a ver aquí, a ver con quién puedo hablar. No, él buscó a Jacob porque sabía que era la autoridad en ese momento ahí. Y los ancianos. Aleluya. Sí. Y entonces les contó lo que el Eterno había hecho con su ministerio. Verso 20. Cuando ellos lo oyeron, exaltaron a Elohim y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos por la Torah. A ver, por favor, todos el 20 fuerte con gozo. Amén. Entonces, no se convirtieron al cristianismo. No, eso es para ti que eres cristiano. No te sientes ofendido. Mira, no se convirtieron al cristianismo. Todos seguían la Torah, guardar el Shabbat, el nombre de Yahweh, entrar a todos los pactos, entre ellos la circuncisión, guardar las fiestas. Aleluya. Bueno, entonces la idea es que se gozaron, eso es muy importante, lo recibieron con gozo y no se convirtieron a otra religión. No, ellos no dejaron la Torah. Siguieron guardando Torah y creyeron en Yahshua como Mashiach. El verso 21, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moshe. Siempre va a haber gente difamadora, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torah. Es decir, que Rab Shaul guardaba ordenadamente la Torah. Aleluya. Entonces nosotros igual. Más en estos últimos tiempos, pero siempre hay que hacerlo así. Bueno, el 20 y el 21 podemos entonces recordar que no dejaron la Torah, creyeron en que Yahshua era el Mashiach. Las ofrendas eran de los gentiles, fíjense, eso era, para un judío era como humillante, pero entonces comprendieron más cosas, que todo estaba siendo movido por el Ruach HaKodesh. Las ofrendas de los gentiles para los judíos. Y entonces se notaba que Shaul estaba administrando la Torah. ¿Y quién es Yahshua Mashiach? Con amor. Ahora, del verso 22 al 23, ese pacto, vamos para números, rapidito así, nada más para mostrarle a los nuevecitos, tú ya te lo tienes que saber de memoria, que tienes varios años con nosotros. En número 6, inclusive hoy se ve la parashá Nazó y se habla también de eso, del voto nazareo, se ve la bendición arónica. Entonces, en número 6, del verso 13 en adelante, se habla de la ofrenda de Shalom. Eso ya tú lo sabes. Ofrenda de paz. Por ejemplo, al final del verso 14 dice ofrenda de paz. ¿Sí? En el verso 17 al final su ofrenda y sus libaciones, y al final del verso 18 ofrenda de Shalom. Entonces
Esto era lo que era el voto nazareo. Se dejaban crecer el cabello, no debían tomar vino, ni uva, ni siquiera la cascarita de la uva, nada de eso, etc. Y después de eso, ya una vez cumplido el voto, la promesa al Eterno, se rasuraban, ¿sí? Y ya les volvía a crecer el cabello, etc. Entonces, de eso está hablando aquí en Hechos 21, de la Torah. No, el libro de Números, el número de Números es Torah. Entonces estamos explicando los nuevecitos que en Hechos 21 se está explicando que Shaul, llamado Pablo, estaba guardando la Torah, ¿de acuerdo? Entonces les decía, paga los gastos para ellos, para que vean que tú eres celoso de la Torah. Ahora, si nosotros recordamos, Rab Shaul ya había hecho varias veces este voto, es decir, el voto nazareo. En Hechos 18, vamos para allá, Malaquejilá, vamos para allá. ¿Estás gozoso? Sí. Aleluya. Hechos 18, verso 18, ya había hecho anteriormente este tipo de voto. Rab Shaul, no era la primera vez. Hechos 18, verso 18. Cuando lo tengan me dicen un amén. Mas Rab Shaul, habiéndose detenido ahí, aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y te remite a Hechos 6, que quiere decir el voto nazareato. ¿De acuerdo? Ahora, este tipo de ofrendas de paz, ¿qué dije? ¿No oía a los varones? Eso, se va a seguir haciendo en el milenio. Es decir, en el milenio. Ahorita no se puede hacer voto nazareo porque no hay templo, no hay Bet Hamintash. Esta es una casa de oración. Y está el nombre bendito del Eterno y no cabe duda que Yahshua está con nosotros. Aleluya, ¿quién es Yahweh Sebaot? Entonces, para demostrar que este tipo de voto se va a seguir haciendo y de sacrificios, de ofrendas de Shalom, vamos rápidamente a Ezequiel. Está profetizado en Ezequiel 43. Vamos para allá. Cuando tengan Ezequiel 43, verso 18, me dicen un amén. Anótenlo. Y mientras tomo un poco de agua. ¿Sí tienen Ezequiel, amados? 43, 18. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Yahweh el Adón, estas son las ordenanzas del altar, el día en que se ha hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. Este es uno. Vamos a Ezequiel 46, verso 24. Vamos para allá. Y esto ya lo había ministrado hace mucho tiempo. Ezequiel 46, verso 24. Y tú encuentras esas explicaciones en el libro del profeta Ezequiel. Está en el canal de YouTube, Shalom 132. Y en la página gozoypaz.mx en audio. ¿Tienen Ezequiel 46, 24? Y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. ¿Cómo dice? Y está hablando del templo que va a venir, no del primero ni del segundo, no hay templo ahorita. Ahora vamos a Malaquías, que es Malají, que significa mi mensajero, y se desconoce quién es. Y entonces también Malaquías está en el canal de YouTube Shalom 132. Hay mucho material para que lo disfruten, todo el material es gratuito. En Malaquías 1, en el verso 11, cuando lo tengan me dicen un amén. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Bendito es el Abacados. Aleluya. Ahora, después quiero ministrar más sobre qué es lo que sí podemos hacer aquí en la Kehilá, según la Torah, según la Tanaj, y qué es lo que no podemos hacer. Bueno, ahora vamos ahí mismo a Malaquías, Malají 3, en el verso 3 y 4. Ahí lo tienen a la vista. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Yahweh ofrenda en justicia.
Y será grata a Yahweh la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. O sea, está profetizando a futuro. Ahorita no hay templo. ¿Sí? Vamos a Hechos 21. ¿Quién está atento? Hechos 21. Como que quedaste cansado de Shavuot. Bendito es el abacados. Hechos 21. Vamos al verso 25. 25 y 26, ¿lo tienen? Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de aguado y de fornicación. Ya ministré Hechos 15. Pero se iban a estar reuniendo en las sinagogas, iban a aprender cada Shabbat, no cada domingo, sino cada Shabbat, la Torah, y lógico que iban a entrar a todos los pactos. ¿Y cómo podemos demostrar que iban a entrar a todos los pactos? Está profetizado. Ezequiel, no vamos para allá, Ezequiel 44, verso 6 en adelante. Basta ya, casa de Israel, de traer incircuncisos de corazón y de carne a mi santuario, al Mishkan, al Bet Hamikdash. Porque no entrará incircunciso de corazón y de carne. Aleluya. Entonces las dos circuncisiones siguen y ya expliqué el por qué, cómo es la circuncisión y demás. Bueno, entonces en el 26... dice, entonces Shaul tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo Bet Hamikdash para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. O sea, él no tenía ningún inconveniente, él guardaba Torah. Es un invento que él enseñaba cristianismo, él enseñaba ¿qué? Torah. Entonces Shaul cumplió porque guardaba Torah, no fue ningún problema para él decir, no, es que eso ya no lo estoy haciendo. Ya estoy predicando que hay que seguir al Papa. Pues eso ni existía. Sí se entiende, claro, ¿verdad? Bueno, verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Tremendo. Ahora, pueden poner sus apuntes si quieren. Es una violencia de judíos incrédulos de Asia. O sea, no creían en Yahshua como Mashiach. Y ellos estaban esperando la fiesta de Shavuot. Recuerda que para eso fue Rab Shaul a Jerusalén. Estaban esperando, por eso empezaron a llegar. No sé si me estoy dando a entender. No, ¿verdad? Creo que no. O creo que estoy solo aquí como loco predicando. ¿Cuántos hay acá? Verso 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, o sea, llegaron. ¿Por qué llegaron? Porque iba a ser la gran fiesta de Shavuot. ¿De acuerdo? Estaban esperando Shavuot. 28, dando voces, varones e israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la Torah, que enseña a todos contra el pueblo, la Torah y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este Kadosh lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Rab Shaul había metido en el templo. ¿Recuerdas a Trófimo? Ya ministramos sobre ello. Bueno, ahora, Saulo no era tan tonto como para meter a los gentiles al patio de los judíos. Anota eso, porque ya expliqué dónde estaban los gentiles, hasta dónde podían llegar. Saulo no era tan tonto como para ella, no era tonto, no era nada, estaba lleno del Ruach HaKodesh, de sabiduría, no iba a llevar a los gentiles al patio de los judíos. Ahora, si gustan anotar esto, los historiadores dicen que en la división de los patios había un letrero que decía, si pasa más allá de este lugar, será responsable de su propia muerte. Entonces un gentil no se iba a arriesgar a pasar más de ese lugar, porque podían apedrearlo en ese momento inclusive con el permiso romano. Entonces los romanos dieron permiso que se sentenciara a muerte, aun si un romano se atrevía a pasar hacia el patio de los judíos. Fíjense muy bien, aun si se tratara de un romano, podía ser apedreado y los romanos no hubieran intervenido. Qué tremendo, porque ellos mismos sus propias leyes romanas habían dado ese decreto. El verso, ¿sí se entendió? Entonces
entonces no iba a llevar a los gentiles al patio de los judíos. Verso 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Shaul, le arrestaron fuera del Mishkan, del Bet Hamikdash, e inmediatamente cerraron las puertas. Increíble. Dice el 31 y el 32, pongan atención, y procurando ellos matarles, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, fíjense, está en plural, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Shaul. Tremendo. Entonces la fortaleza Antonia tenía 2 escalinatas. Muchos historiadores hablan de esto, como Flavio Josefo, etcétera, que realmente su nombre es Matillahu, él era judío. Una tropa, entonces estas 2 escalinatas daban al patio exterior del templo, no al patio interior del templo, daban al patio de los gentiles, las escalinatas, ¿de acuerdo? Y pusieron 2 escalinatas para que pudieran pasar la más cantidad de soldados y con mayor rapidez. Ahora, una tropa estaba allí, pero como se aproximaba a Shavuot, Roma siempre mandaba soldados extras, y eso ya lo ministré en la fiesta de Pesaj, y era lo mismo para la fiesta de Shavuot, y era lo mismo para la fiesta de Sukkot. Ahora, la compañía que dice aquí, si gustan anotar, pertenecía a la 10ª legión romana. A la 10ª legión romana. Y el tribuno de las tropas de la fortaleza era Claudio Lisias. Era Claudio Lisias. Y vamos a Hechos 23, por favor. 23, 26. No sé si tengan el 23, 26. Claudio Lisias, ahí está su nombre, al excelentísimo, ya sabes que así se les llaman entre los romanos, gobernador Félix, saludos. Bueno, ahora, este tal tribuno, aquí estamos, en Hechos 21, verso 32, tomó soldados y centuriones, dice aquí, y corrió a ellos. Ahora, un tribuno, para los que les guste anotar, era un dirigente de 1000 soldados. De 1000 soldados. Fíjate nada más. Pero ahorita voy a aclarar algo. Bueno, hay tantas cosas que ministrar. Bendito sea tu nombre. Allá en Hechos 25, verso 23, dice tribunos. Fíjense, vamos para allá, Hechos 25, verso 23. Cuando lo tengan me dicen un amén, está adelantito. Dice, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, vamos a administrar eso después, y entrando en la audiencia con los tribunos, entonces había varios tribunos, había miles de soldados en Jerusalén. En la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Rab Shaul. Pero eso vamos a verlo después. Ahora, los centuriones, el mismo nombre lo dice, era un encargado de 100 soldados. Bueno, ¿qué podemos decir, o al menos los historiadores que dicen, cuánta cantidad de soldados pudo haber habido aquí para salvar, por así decirlo, a un solo hombre, que era Rab Shaul, porque lo tenían acorralado? Entonces, como dice en plural, cuando menos 200 soldados intervinieron acá. Anótalo, es importante. Para que veas lo que hace el alboroto que causa un ungido de Yahweh ante gente perversa. 200 soldados cuando mínimo intervinieron en esto para salvar la vida de Shaul, porque lo estaban golpeando. Vamos al verso 33, Hechos 21, 33, ¿lo tienen? Voy a leer hasta el 36. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, mal hecho, y ahorita vamos a explicar por qué, y preguntó quién era y qué había hecho.
Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Entonces los subieron a la fortaleza. Ahora, al llegar a las gradas, ya vimos entonces que eran las escaleras que comunicaban la fortaleza Antonia con el Bet Hamikdash. Se va entendiendo ahora, ¿verdad? ¿Sí o no? Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso, o sea, lo cargaron por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. A ver todos el 36, amén. Ahora vamos a Lucas 23, vamos para allá, Lucas 23. Lucas 23, verso 18. Cuando lo tengan me dicen un amén. Lucas 23, verso 18. ¿Sí? Dice, mas toda la multitud, otra vez multitud, dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Terrible, ¿no? Vamos a a Juan 19, vamos para allá, Juan 19, verso 15. Juan 19, verso 15, cuando lo tengan me dicen un amén. Si no eres muy diestro para manejar tu Tanaj, ve anotando nada más las citas, porque yo sé que algunos son nuevecitos, no lo estamos criticando. Juan 19, 15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, cuélgalo del madero, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales Coanim, no tenemos más rey que César. Tremenda maldición. Bueno, volvemos a Hechos 21, Hechos 21. Entonces te estoy dando todos los datos para que tú te ubiques cómo realmente y imaginarnos cómo pudo haber sido esto tan terrible. En primer lugar, lo que yo ministré en Pesach sobre nuestro Adón Yahshua Mashiach. Ahora, voy a leer del verso 37 al 38. Es Hechos 21, voy a leer del verso 37 al 38. Cuando comenzaron a meter a Rab Shaul en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Bueno, ahora, permítame decirles algo y si quieren van anotando algunas ideas. El tribuno, para empezar, uno, quedó sorprendido que Shaul hablara griego. 2, el tribuno pensó que era el egipcio. O sea, que era un egipcio, pero que era el egipcio. Y este egipcio, en el año 54, antes de Yahshua, llegó al monte de los olivos, vayan anotando, prometiendo a sus seguidores que a su mandato las murallas de Jerusalén caerían. Fíjense qué atrevimiento de este. Entonces eso sucedió de esto del egipcio en el año 54 antes de Yahshua Mashiach. Él llegó al monte de los olivos y él prometió a todos sus seguidores que a su mandato las murallas de Jerusalén caerían. Se sintió el Todopoderoso, ¿no? Como las murallas de Jericó. Fíjate que estos sabían historia y sabían Torah. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, el ejército romano, narra la historia, mató a varios, pero el egipcio escapó. Por eso el tribuno pensó que era el egipcio. Qué increíble, ¿verdad? Eso está en la historia, hermanos. Hay tanto que estudiar en lugar de estar haciendo la shonjara, hay chismes y viendo tonteras del diablo. Hay tanto que estudiar. Yo los invito a que todos estudien. Yo sé que hay muchos estudios aquí, allá también, pero si todos estudiamos va a ser algo maravilloso. Lógico, fuera de Shabbat trabajar para ganarnos el pan y todo aquello, pero hay tanto que hacer, hay tanto que estudiar. Bueno, verso 39 y 40, y termino. Entonces dijo Shaul, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió,
Shaul, estando en pie en las gradas, recuerda, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, y eso lo vamos a ver en 8 días. Ahora, él dijo que era judío, porque no dijo que era nacido en Tarso. Ahora, hasta ese momento no había dicho sobre su ciudadanía romana, no había dicho nada. Pero el hecho de que haya, fíjense muy bien, y cuando él se lo permitió, el verso 39 dice: entonces dijo Shaul, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. ¿Qué quiso decir esto? ¿Por qué está esto aquí en la Tanaj? Tiene que tener un motivo. El motivo es este. Anótenlo. Era un centro educativo de fama mundial, al menos para lo que se conocía del mundo en aquel entonces, porque todavía no había sido descubierto América, lógico. Pero era un centro educativo de fama mundial. Por eso el tribuno se sorprendió. Dice, este no es cualquier pelado. Perdóname la expresión. ¿O se oye feo? Bueno, dejémoslo, este no es cualquier ignorante. Este, quién sabe quién es, pero es alguien importante. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? Antes decir yo vengo de la universidad fulana o sutana era no orgullo, porque bueno, eso no debe ser, pero era para identificarse. Ahora da hasta pena.